Bienvenido. Ácido desoxirribonucleico, abreviado con ADN, visto desde la perspectiva de un informático. Tal vez se pregunta qué tiene que ver un informático con un tema de la microbiología. Yo le digo, mucho tiene que ver. Si me permite, les llevo a un viaje interesante para dar un vistazo a la codificación de la información en la informática actual y en la ADN, para sacar unas conclusiones profundas comparando a ambos. Voy a lo largo de esta exposición profundizar 4 temas. Primero, la informática actual. Segundo, la información genética en la ADN. Tercero, qué es la información. Y cuarto, una conclusión personal. Para empezar, quiero dar un vistazo a la codificación de la información en la informática actual. La información necesita un portador, o sea, un soporte de datos. Es importante de ver la diferencia entre el portador de la información, por ejemplo, un disco duro, como lo ve aquí, o un DVD, otra cosa, y la misma información que está grabada en el disco duro. El soporte de datos, o sea, en el ejemplo del disco duro, es material. Se puede tocar, se envejece, no se puede copiar a no ser por producción. La información misma es inmaterial y no envejece y se puede copiar, por ejemplo, del disco duro a un DVD. La información en la informática consiste básicamente de 2 tipos diferentes. Primero, datos como por ejemplo una carta, un email, etc. Segundo, programas, o sea, las instrucciones cómo elaborar los datos, como por ejemplo el programa para procesar texto, por ejemplo Microsoft Word, o para mandar un email. La codificación básica consiste en grabar 0 o 1. En el disco duro, eso quiere decir en un espacio muy pequeño sobre el disco, esto se representa con un bit. El cabezal magnético pasa y escribe un 1 poniendo magnético o le quita el magnetismo para volverlo a 0. Y así un disco duro lleva millones de 0 o 1. Para darle a una secuencia de 0 y 1 un significado, es necesario que haya un acuerdo. Desde el principio de la informática hubo estos acuerdos representando en diferentes tablas de codificación, como por ejemplo ASCII, la abreviación de American Standard Code for Information Interchange. En esta tabla se forman las letras con 8 bits. O sea, cada grupo de 8 bits representa un número o una letra. En el ejemplo expuesto, la secuencia de 00, 11, 01, 01 representa el número 5. Este acuerdo se tiene que hacer mundialmente. Si usted tiene una secuencia de bits y no tiene la tabla correcta para poder interpretar y sacar las letras correctas, los datos le son sin valor y sin sentido. ASCII es un estándar de los primeros tiempos de la informática. Entre tanto se formó un proyecto mundial con el nombre de Unicode. Este código define todas las letras existentes en este mundo y los representa con 8, 16, 24 o 32 bits. Esto es entendible, porque con 8 bits solo se puede codificar 254 letras diferentes. Si pensamos en las diferentes letras como latín, griego, cirílico, chino, etc., nos damos cuenta que hace falta codificar miles de letras diferentes. Con Unicode esto es posible. Queda de notar que hace falta un esfuerzo intelectual y un acuerdo común para poder establecer un código. Cada lengua tiene sus reglas, como la gramática para formular una frase.
Las reglas para la estructura están resumidas en la sintaxis. Cada palabra y frase tiene un significado. Si decimos pan, todos los que entienden español están pensando en algún tipo de pan rico. Esto es la semántica. Tenemos actualmente más de 6.000 lenguas diferentes en este mundo y cada una de ellas tiene su sintaxis y para las palabras su semántica. Parecido son las lenguas de programación, de las cuales hay cientos. Estas lenguas fueron directamente ideadas de los hombres para poder manejar las computadoras. Si yo pongo en una lengua de programación, print, hola, ¿cómo estás?, entonces la computadora sabe que tiene que imprimir esta frase en la impresora. Para poder crear una lengua de programación hace falta mucho trabajo intelectual y mucha inteligencia. Jamás se dio una lengua nueva así al azar. El que ha formulado un mensaje, ya sea grabado en piedra, escrito en la computadora, hablado en el encuentro personal, etc., tiene una intención con ello. Esta intención es un producto de un proceso intelectual, un proceso mental. Hay un objetivo, como por ejemplo informar, cambiar una actitud, imprimir una carta, una factura, etc. En la informática, este nivel de información se llama la pragmática. Resumiendo brevemente, la base es memorizar la información en un soporte de datos, como por ejemplo el disco duro que equivale al hardware. En la teoría de la información, o sea del software, se distingue los 4 niveles que hemos presentado. La codificación, o sea, una serie de bits que equivale a una letra. La sintaxis, las reglas para formular una frase. La semántica, el significado de una palabra y frase. Y la pragmática, el propósito que se lleva con el mensaje. Hagamos un viaje fascinante al interior de una célula. Vamos a descubrir la organización y función de la información genética que estamos transmitiendo de generación a generación. Los detalles del ADN fue recién descubierto en los últimos 50 años. Una persona adulta está compuesta de 10 a 100 billones de células. Cada célula tiene un núcleo, el cual contiene 46 cromosomas. Estas cromosomas contienen toda la información genética, llamada genoma, un acrónimo de las palabras inglesas gene y cromosoma. Solo los gametos, las células que son para reproducir, contienen la mitad, o sea, 23 cromosomas. La molécula de ADN es una larga doble hélice enrollada sobre sí misma, semejante a una escalera de caracol. En ella, 2 ramales compuestos de moléculas de azúcar, desoxirribosa y fosfatos se conectan gracias al apareamiento de 4 moléculas denominadas bases que forman los eslabones de la escalera. La ADN es el soporte de nuestra información genética, así como el disco duro lo es para nuestro PC. Tenemos el disco de hierro y la codificación con no magnetizado o magnetizado, o sea, 0 o 1. El equivalente en la codificación de nuestra información genética es el disco de hierro equivale a los 2 filamentos de azúcar y fosfato. Los bits, o sea, lo que es magnetizado o no magnetizado, equivale a 4 moléculas diferentes. Se llama adenina, timina, citosina y guanina. Las moléculas forman siempre un par, adenina y timina o citosina y guanina, que están unidos con un enlace de hidrógeno.
En eso se ve una diferencia en la forma de la codificación. En la informática usamos un sistema binario, o sea, 0 o 1. Y en la ADN encontramos un sistema cuaternario, o sea, en vez de 2 diferentes estados, 0, 1, hay 4 diferentes estados. Uno de los soportes de datos con más densidad es hoy día el Blu-ray Disc. La enorme capacidad de hasta 50 gigabytes se puede archivar un disco de 12 centímetros de diámetro. Un pitch es un agujerito pequeño en el disco del cual se codifica el 1 o el 0. El tamaño de un pitch es 0.32 micrómetros, o sea, 320 nanómetros. Comparándolo ahora con la codificación en la ADN, venimos a una relación de 1 a 1000. En otras palabras, si hubiese la posibilidad de codificar con la misma densidad de la ADN, podríamos grabar una videoteca completa de miles de filmes en un solo disco. El código genético sigue una regla simple, o sea, la sintaxis básica, 3 pares de bases forman un triplete. En la lengua científica se llama codón. Una serie de codones forman un gen. Como vamos a ver más tarde, se utiliza esta información fuera del núcleo de la célula. Para llevar la información hay un mecanismo maravilloso que forma la ARN, que figura como mensajero. La forma química de la codificación de la timina se cambia un poco y se llama por eso después uracilo, abreviado con U. Por ello en la tabla vemos la U en vez de la T. La semántica determina el sentido. Por ejemplo, entiende usted muy bien lo que significa pan. La codificación de los genes tienen también un significado, o sea, una semántica. Hay en este campo todavía mucho de lo que no se entiende. Lo que se sabe es que una parte de la información en los genes se utiliza para formar las proteínas. En ello, la semántica sigue unas reglas bien definidas. Cada triplete determina un aminoácido. Hay 20 diferentes aminoácidos. En la tabla de codificación vemos las reglas. Por ejemplo, el triplete AAG lleva al aminoácido lisine. Una serie de tal vez miles de tripletes contienen la información, o sea, la secuencia de aminoácidos que llevan a la construcción de una proteína. Resumiendo, podemos decir que la información genética contiene todo el plan de construcción y mantenimiento de nuestro cuerpo. En más de 10 años descifraron un grupo de científicos de diferentes países el genoma de los hombres. Hay alrededor de 20.000 a 25.000 genes y un total de más de 1.000 millones tripletes. Se podría imprimir con ello una pila de libros que llega a la luna y de regreso. El problema es que la semántica, o sea, el sentido de todos estos tripletes es mayormente desconocido. Lo que se ha podido observar que la complejidad es enorme y que necesita todavía muchos años de investigación para encontrar los genes y cómo tal vez manipularlos para el bien de los hombres. Vamos a ver el nivel de la pragmática. La información fluye del ADN al ARN por vía del proceso llamado transcripción. La transcripción es el proceso de fabricación del ARN usando la ADN como un molde. El ARN mensajero es el ácido ribonucleico que contiene la información genética procedente del ADN para utilizarse en la síntesis de proteínas, es decir,
determina el orden en que se unirán los aminoácidos para fabricar en el proceso de la traducción la proteína. Una proteína está definida por un número de aminoácidos que varía del orden de pocas decenas o varios cientos. Pero no basta con saber su secuencia para conocer su estructura tridimensional. Los aminoácidos no se combinan en una cadena lineal, sino se pliegan en las zonas de enlace, produciendo estructuras tridimensionales extremadamente retorcidas y complejas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. Son imprescindibles para el crecimiento y el funcionamiento del organismo. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, como por ejemplo la estructura del organismo, la inmunología, los anticuerpos, etc. En esta parte vemos una animación de computadora del proyecto Genoma Humano. Virtualmente entramos al núcleo de una célula. En una de las cromosomas vemos la doble hélice de la ADN. Vemos también las 4 diferentes letras que codifican toda la información genética. De estas hay millones y millones. En la transcripción, una secuencia de información es pasada de la ADN a la ARN. Efectivamente, se copia la información de un gen a la ARN M mensajero, que después puede llevar la información a otro lado. Aquí vemos ahora cómo la ARN mensajero sale fuera del núcleo de la célula. En los ribosomas se efectúa la traducción con la ayuda del ARN mensajero, como la información de la secuencia y el aminoácido requerido. Y la ARNT, que trae los aminoácidos uno por uno según el código del triplete. Es fascinante de ver cómo todo este proceso es controlado por la información codificada como en un robot de industria de hoy día. Así se forma una larga cadena de aminoácidos y después se enrolla en una forma compleja y forma una de las 50.000 diferentes proteínas que forman la base de la estructura y del funcionamiento de nuestro cuerpo. Antes de tomar una conclusión, nos vamos a fijar en las características de la información. Nos damos la pregunta, ¿qué es y de dónde viene la información? ¿Qué es información? No existe una definición general. Intento de dar algunas características para poder captar lo importante. La información no es la realidad misma, sino informa acerca o sobre alguna realidad. La información necesita algún soporte para poder ser memorizada, por ejemplo, la piedra, el disco duro u otra cosa. La información necesita un sistema de codificación y común entendimiento entre el que produce la información y el que la consume. Por ejemplo, la lengua y un sistema de alfabeto y gramática. Si se pierde, por ejemplo, el sistema de codificación, entonces la información memorizada se reduce a datos que no son entendibles y por ende sin uso. El ejemplo son los jeroglíficos de los egipcios, que por muchos siglos se perdió el significado de ello. Al descubrirlo de nuevo, las piedras con jeroglíficos pudieron ser descifrados y contienen ahora mucha información interesante de aquel tiempo que hoy podemos entender.
La información necesita algún medio para ser transportado, por ejemplo, la voz, el hilo de cobre, etc. La información se crea por un proceso intelectual. Un animal, por ejemplo, no puede crear y memorizar información. Lo único que puede estar señales que llevan un mensaje, pero tanto la creación como la interpretación son guiados por el instinto. Todos los libros y programas de computadoras tienen un autor. Este autor tiene que ser una persona con inteligencia suficiente para poder escribir el libro o un programa. Quiero enfocar en la diferencia entre materia e información. Por ello me uso de un ejemplo. Vemos un robot que toca el piano. Este robot necesita un programa que haga posible que pueda tocar las notas que lee. El robot, junto con el soporte de datos, o sea, una memoria, un chip, es material. Se puede tocar, se puede pesar. Si lo dejamos unos años, se pondrá viejo. Y si este hierro se va a oxidar. Por el otro lado, el programa forma la información. El programa en sí, o sea, la información es inmaterial. Obviamente, necesita un soporte para poder residir y ser usado en el robot. Pero el programa no se puede hacer viejo, no se oxida. Si el robot se empieza a oxidar, se puede copiar el programa a un nuevo robot y este sigue funcionando. Sucesivamente se podría copiar por cientos de años. Pensemos en otro experimento. Vamos a pesar el robot y digamos que tenga 60 kilos. Después de eso borramos el programa. O sea, la información ya no va a estar. Lo pesamos otra vez. ¿Habrá perdido de peso? Como ya lo supone, no. Tendría exactamente el mismo peso porque la información no tiene ni masa ni peso, o sea, es inmaterial. La pregunta crucial es si la información genética en la ADN es información en el sentido de la informática moderna. Si comparamos los 4 diferentes niveles de cómo se define la información, hacemos una observación sorprendente. Primero, al nivel de la codificación tenemos en la ADN un sistema llamado cuaternario. Tiene 4 diferentes códigos que lo abreviamos con la primera letra del nombre de la molécula. Básicamente tiene la misma función como en la informática técnica con el sistema binario, o sea, de 0 y 1. Segundo, la sintaxis requiere un convenio sobre el sistema de codificación que se va a usar para que el recibidor de la información pueda descifrar el mensaje. En la ADN hay un sistema coherente de que siempre un triplete de códigos equivale a un codón, el cual indica, por ejemplo, en la construcción de una proteína a un aminoácido específico. Tercero, la semántica da en un determinado contexto el sentido entendible para que el recibidor de la información. Una secuencia bien definida de los codones, o sea, tripletes, contiene el plan de construcción para una proteína. Así, en la ADN hay una semántica bien definida. Cuarto, la finalidad de la construcción de las proteínas es la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. Hay una pragmática ideada hasta en cada detalle, que no deja duda de un efecto intentado. La información descubierta en la ADN se puede comparar a que se encuentre un disco duro con datos sin saber con qué sistema operativo o programa se debe leer. Tenemos pleno conocimiento de la codificación y la sintaxis básica, pero
de mucha información no sabemos todavía para lo que es útil. O sea, la semántica y pragmática son, aparte de la construcción de las proteínas, todavía mayormente desconocidas. ¿De dónde viene la información? En la información técnica tenemos tablas de codificación, lenguas de programación y mensajes. Ha requerido un trabajo intelectual aparte de haberse puesto de acuerdo para poder entenderse. Podemos concluir que toda información es producto de un trabajo mental. La información no se da por casualidad. Requiere una planificación ardua, gran inteligencia y mucho trabajo para que resulte una aplicación útil, como por ejemplo el Microsoft Office con Word, Excel, etc., o un programa para un robot. Requiere personas que puedan pensar. No podemos, por ejemplo, usar a los animales para programar nuestras computadoras. ¿Qué podemos en conclusión decir de la información genética en la ADN? Hay miles de códigos. Toda esta información determina la estructura y posibilita el funcionamiento de seres biológicos como el hombre, el animal y las plantas. Cada género tiene su propia información. Hay una complejidad enorme, la cual el hombre todavía no ha podido descifrar. Si tomamos el ejemplo del hombre, nos damos cuenta que es mucho más complejo que los sistemas de computadoras más avanzadas que tenemos hoy día. Y un error en el programa genético, o sea, en la información en el ADN, puede llevar a unas consecuencias graves y hasta la muerte. Termino esta presentación con una conclusión personal y le animo a reflexionarlo por usted mismo. La primera pregunta apunta al autor del ADN. Doy algunas de mis conclusiones personales basándome en lo expuesto anteriormente. Vemos un diseño impresionante e inteligente detrás de la codificación y el uso de la información en la ADN. Como es información, tiene que ser un ser intelectual, con una excelente mente. Tiene que ser un informático y constructor fabuloso, ya que sobresale en muchas cualidades a la moderna informática técnica. Tiene que tener una inteligencia sobresaliente, para no decir inalcanzable para los hombres. Lo que observamos no es solamente un plan de construcción o la información solamente, sino un plan llevado a cabo con diferentes seres que pueden convivir y que se pueden reproducir dentro de los diferentes géneros. Esto me lleva a pensar en el poder de este ser que es inmensurable. ¿Quién de los hombres puede fabricar un animal que funcione perfectamente, crece, se reproduce, vive y además da alegría a los hombres? La información misma damos de una generación a la otra, por milenios. Los griegos antiguos tuvieron la misma información genética y funcionaron como hombres de la misma manera como nosotros. A mi juicio, tal ser que puede idear esta información y hacer seres como los hombres, animales y plantas, tiene que sobresalir a este tiempo y por ello ser trascendente. Esto quiere decir que debe de existir antes de nuestra creación y obviamente también ahora. El problema de que los organismos mueren y que hay algunos fallos en la información genética nos llevaría a otras preguntas que tal vez en otro lugar podemos reflexionar y profundizar. La buena pregunta es, ¿existe una fuente de información para nosotros
que nos revele a este ser, al autor del ADN? Esta fuente debería de existir desde la antigüedad, atestiguada por más manuscritos antiguos que cualquier otro escrito y conocida en todo el mundo. Tendría que ser el libro más vendido y traducido en todas las edades. Tendría que tener un mensaje coherente sobre el inicio de nuestra existencia, obviamente también sobre el autor mismo que viene a ser el creador de todo. Seguramente tendrá también una información concisa sobre la finalidad de todo, o sea, ¿para qué vivimos? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Y a dónde vamos después de la muerte? ¿Y qué desarrollo va a tener este mundo? Basándome en esas dos preguntas anteriores, me convencí de que solamente la Biblia, o sea, el canon aceptado de los judíos del Antiguo Testamento y los primeros cristianos del Nuevo Testamento, puede ser esta fuente fidedigna de información. Estoy totalmente de acuerdo con la lógica de Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 20, porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Tanto las Sagradas Escrituras como el carácter revelado de Dios concuerdan con los requisitos que hemos puesto en los folios anteriores. Por ello, mi conclusión personal es: el autor de la ADN es el eterno Dios que se reveló en la Biblia. Este Dios es sumamente poderoso e inteligente, lleno de sabiduría inmensurable y tiene un interés en usted. Él quiere entrar en una relación personal con usted. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cada uno puede venir al conocimiento de la verdad leyendo las Sagradas Escrituras y aceptar el regalo de la vida eterna en Jesucristo. Empiece a leer el Nuevo Testamento e infórmese usted mismo. Para más detalles y ayudas para estudiar la Biblia, vea mis otras contribuciones. Para preguntas puede usar la posibilidad en mi página web nuevavida.ch. Con gusto intento de contestarlas. Que Dios le bendiga ricamente.